Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Todo se sujetará, tu palabra prevalecerá. Toma tú el control sobre toda oposición. Tuyo es el poder, como tú no hay Dios. Toda la tierra te exalta. A una voz te pedimos que establece tu reino aquí. Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Ante tu poder todo se sujetará, tu palabra prevalecerá. Toma tú el control sobre toda situación. Tuyo es el poder, como tú no hay Dios. Toda la tierra te exalta. A una voz te pedimos que establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí. Establece aquí tu reino, establece. Buenas tardes, Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están del otro lado? Dios los bendiga. Estoy re feliz de poder estar hoy una vez más acá. Hacía rato que no estaba de este lado. Así que feliz de que podamos estar todos juntos hoy reunidos en el nombre de Jesús una vez más. ¿Para qué? Para bendecir el nombre del Señor. Para estar juntos en el nombre de Jesús. Y su palabra dice que donde estamos 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ¿qué dice? Que Él ahí va a estar. Así que hoy somos 2 o 3 los que estamos de este lado y del otro lado son muchos más, pero todos puestos de acuerdo. Y si estamos de acuerdo, Él ahí está. Así que así lo creemos, ¿sí? Te saludamos desde este lado, te damos la bienvenida. Y si es tu primera vez, de verdad que esperamos que seas muy bendecido en esta tarde, en esta noche. Te damos la bienvenida a este lugar, a este culto, y a nuestros hermanos los saludamos, los bendecimos, les decimos que los extrañamos, que no vemos el momento de poder estar juntos y que esto sea presencial. Pero bueno, hasta el momento es así y lo disfrutamos de esta manera y le damos gracias a Dios por poder hacerlo así, ¿sí? Así que vamos a comenzar orando. Vamos a comenzar a bendecir el nombre del Señor y darle la bienvenida a este lugar, a tu casa, a cada hogar, ¿sí? Vamos a decirle al Señor que establezca su reino. Amén. Si quieres cerrar tus ojos y vamos a comenzar orando.
Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo. Queremos darte gracias, Señor, porque este es el día que vos tenías preparado para cada uno de nosotros. Queremos darte gracias porque así vos lo planificaste, porque así vos lo tenías pensado, porque hoy tu misericordia se renovó sobre la vida de cada uno de nosotros. Queremos darte gracias, Señor, porque hoy podemos disfrutar juntos de este tiempo para alabar y bendecir tu nombre. Queremos darte gracias, Señor, porque este es el día que vos hiciste, día de salvación, día, Señor, donde vos te vas a mover con poder, con autoridad en nuestras vidas, en cada hogar. Señor, hoy declaramos, creemos, Señor, que te vas a mover en cada lugar, en cada vida, trayendo libertad, sanidad y restauración. Hoy, Señor, queremos decirte, Señor, queremos darte gracias. Porque queremos declarar esto, Señor. Queremos declarar esta palabra. En el día que temo, en ti confío. Señor, tú te enojas con mis enemigos y los pones en vergüenza. Cuando te pido ayuda, mis enemigos salen huyendo. Gracias porque estamos seguros, Señor, y porque contamos con tu apoyo. Te alabo, Señor, por tus promesas. Confío en ti y ya no siento miedo, porque nadie podrá hacerme daño jamás. Eso lo declaramos, eso es lo que creemos, porque tenemos un Dios todopoderoso y soberano. Te bendecimos, Señor, y declaramos en esta hora que en ti confiamos. Amén y amén. Vamos a alabar todos juntos en nombre del Señor. Amén. Vámonos, Alex. Con sabor del cielo, papá. Así. Por a ti tú eres mi refugio. Tú me guardas, eres mi escudo. Solo en ti yo vivo bien seguro. Y a tu lado yo caminaré, confiaré. Tú eres mi esperanza, creeré, me das de tu confianza. Tú eres mi victoria, te exaltaré. A ti sea la gloria, Jesús. Declaralo y Él lo va a hacer. Con tu amor tú siempre me sostienes. Tengo paz, tú eres mi ayuda.
estás en tu casa, puedes darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es el único que adoramos, a Él es el único que alabamos. Amén, porque Él es el único que se merece toda gloria, honra y alabanza. Vamos a seguir alabando al Señor y declarando sobre Él, que Él nos libró de caer, de morir. ¿Para qué? Para que ande yo en su presencia, ¿sí? Que es la luz de mi vida. En ti he confiado y no temeré. Y que el día que yo clamare, esto sé, que Dios está por mí. Esta es mi seguridad. Amén. Vamos a declarar. Libre soy. Cristo vive. Él es perpetuo. No tiene fin. Yo no sé cómo estás vos en tu casa, pero yo estoy gozosa. Espero que así sea
Ahí también, porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y el Señor se está moviendo con poder y está trayendo libertad y está trayendo gozo. Amén. Bueno, vamos a pasar ahora a un tiempo precioso, al tiempo de las ofrendas. Amén. Y vamos a abrir la palabra en Primera de Crónicas 29:14. Y dice así: David decía, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Él acá estaba reconociendo que que él se sentía nadie para ir a darle al Señor de aquello que él había recibido de la propia mano de Dios. Él reconocía acá que todo lo que él tenía, que todo lo que él poseía y que todo lo que él era porque Dios así lo había querido y porque Dios así se lo había dado, ¿sí? Entonces, la actitud de su corazón era darle al Señor, pero no para que Dios le dé a él, sino porque Dios ya le había dado. La actitud de su corazón era una actitud de agradecimiento por lo que ya había recibido. Y era una actitud generosa, una actitud desmedida, una actitud que no era para recibir algo a cambio, sino una actitud solamente de corazón, una actitud que de verdad era no solamente premeditada, no solamente reconociendo de verdad y de todo corazón que todo lo que él poseía, todo, su familia, su casa, sus dones, aún la salud que él tenía, todo lo que él poseía, espiritual, material, familiar, todo lo que él poseía era porque así Dios se lo había querido dar. Entonces, de todo eso, él un poquitito le daba al Señor y lo reconocía así y le decía, de lo recibido de tu mano te doy. Esa es la actitud que el Señor quiere que vos tengas hoy, la actitud de tu corazón, una actitud de agradecimiento, una actitud donde vos reconozcas que todo lo que vos tenés es porque al Señor le plació dártelo, que puedas reconocer eso en tu corazón, sin egoísmo, sin sentirte que todo eso lo lograste porque lo lograste vos solo, porque fue mérito propio, sino porque Dios te dejó que vos lo puedas lograr, porque Dios así le plació que vos puedas hacerlo, que vos lo puedas tener, porque así Él lo permitió. Amén. Vamos a orar y vamos a ofrendar hoy con esa actitud de corazón, de agradecimiento, ¿sí? Señor, queremos darte gracias hoy por todo lo que tenemos, por todo lo que somos, porque tanto en lo material como en lo espiritual, como en lo familiar, Señor, todo lo que tenemos es porque así vos lo habías planeado, porque así vos lo estás permitiendo. Porque si vos quisieras, hoy no tendríamos nada, pero vos así lo permitís. Por eso hoy te decimos, Señor, como lo dijo David, que de lo recibido de tu mano es que hoy te damos. No por mérito propio, no porque así nosotros creamos, Señor, que independientemente de ti podemos hacer algo, sino porque reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, que sin ti no podemos lograr nada. Entonces hoy reconocemos delante de tu presencia, Señor, que te damos un poquito de todo lo que vos nos das. Queremos darte gracias, Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor, y venimos con un corazón agradecido a ofrendar hoy, en esta tarde, Señor, en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Y aprovechamos este momento, Señor, para pedirte por aquellos, Señor, que hoy necesitan trabajo, que hoy, Señor, no están siendo bien remunerados. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por nuestros hermanos que hoy están en una situación difícil. Clamamos para que estés proveyendo, Señor, en toda situación, en todas las áreas de sus vidas, Señor, porque vos sos un Dios proveedor, un Dios que provee, Señor.
que cubre, que suple toda necesidad, Señor. Y a ti, y solamente a ti venimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y con esta actitud de corazón, con esta actitud de agradecimiento, vamos a seguir adorando y declarando que solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Somos libres de toda esclavitud, de todo yugo, de toda enfermedad, de toda ceguera espiritual. Y ya no soy yo, sino que es Cristo en mí. El yugo se pudrió, ya se pudrió a causa de la unción. Y somos libres, somos benditos y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Créelo, porque lo hizo en mí y lo va a hacer en vos hoy. Todo yugo ahora se pudre a causa de la unción, porque hoy vos decidís que el Señor es tu único camino, la única verdad y la única vida, porque así lo dice su palabra, porque así hoy lo creemos, porque así hoy lo declaramos, porque así es. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos que se pudre todo yugo a causa de la unción del Espíritu Santo en tu vida. Declará esta canción, comenzá a cantarla, comenzá a declarar estas palabras, porque no va a suceder, porque la palabra tiene poder. La tumba no lo pudo retener. Él vive y Él reina con poder. Tú, el camino, tú. Canto la iglesia. Y mi sanidad, Jesús, el Mesías, León de Judá, Cordero inmolado, mi príncipe de paz. A ti Sea la gloria, la honra, el poder por los siglos de los sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Rey vencedor y grande su amor, que en la cruz le entregó. Rey vencedor, quien al morir el velo rasgó. La tumba no lo pudo retener. Él vive y Él reina con poder. La tumba no lo pudo retener, la muerte no lo pudo retener, porque Él vive y reina con poder por los siglos de los siglos. Él entregó su vida por vos, te dio vida eterna, y tenés libertad, libertad, Y tu tenés libertad de toda no esclavitud. tendrá Hoy tenés paz. fin. ¿Cuántos lo creen? Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Tu imperio y tu paz no tendrán fin. Solo en Él vas a encontrar paz. Tu Esa paz que imperio sobrepasa todo y tu entendimiento. paz no No la vas a tendrán encontrar en nada más. fin. Solo en Él. No la vas a encontrar en ningún lado. Cuando venimos al Señor entendemos que no queremos nada más, que no hay nada fuera de Él que nos llene, que todo lo que necesitamos lo encontramos solo en Él. Y es por eso que declaramos
perdiste en algún momento. Tu imperio Porque y Él tu viene y paz todas no las cosas. tendrán fin. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que vos nos bastás, que no necesitamos nada más, Señor, que no necesitamos nada más, que cuando parecía que a nadie le importábamos, Señor, que cuando parecía, Señor, que nadie nos amaba, cuando parecía, Señor, que no teníamos perdón, Señor, que cuando parecía que no había perdón para tanto pecado, Señor, cuando pensaste, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, cuando parecía, Señor, que nadie nos iba a amar así, cuando éramos, Señor, y nos sentíamos menos que un estropajo, Señor, ahí estabas vos para abrazarnos, Señor, ahí estabas vos para amarnos, ahí estabas vos para redimirnos, ahí estabas vos para dignificarnos, Señor, ahí estabas vos, Señor, que no nos cuestionaste, que no nos rechazaste, Señor, sino que nos diste una herencia, un futuro y una esperanza, Señor. Por eso hoy declaramos que vos nos bastás, que vos nos bastás, Señor. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió Gracias, Señor, y su por tomar, herencia Señor, me el lugar entregó. que correspondía a cada uno de Jesucristo nosotros, basta, por pagar el precio que nos Jesucristo basta. Gracias por pagar ese precio, Señor, tan grande, que no hay palabras, Señor, no hay palabras, Señor, de agradecimiento que podamos darte, Señor, porque la verdad, Señor, que no hay palabra que podamos darte, Señor, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Un futuro Queremos darte gracias porque en ti podemos tener descanso, porque en ti tenemos, y Señor, sanidad, libertad, vida eterna. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. en su amor confiamos, hay descanso.
Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué hermoso es estar en la presencia de Dios, qué hermoso que podamos compartir, aunque sea de esta manera, adorar al Señor, estar juntos en un mismo espíritu. Damos gracias porque el Señor está aquí, en este lugar, y sé que se está moviendo en tu casa también. Así que yo te animo a que puedas disfrutar de este tiempo y puedas abrir tu corazón a lo que Dios quiere hablarte, a lo que Dios quiere decirte. Yo animo a cada uno de los que se están conectando por primera o segunda vez que se queden, que nos escriban, queremos conocerlos, queremos saber de ustedes, sus motivos de oración, y podamos juntos así conocernos y seguir creciendo. Así que yo quiero compartir con ustedes un mensaje y vamos a hablar, antes de ir a la palabra, vamos a hablar de una persona que para mí refleja enteramente el carácter de Cristo, refleja la iglesia de Cristo, refleja realmente lo que Cristo vino a hacer por vos y por mí. ¿A quién vino Cristo? ¿A quiénes vinieron? ¿A quiénes debe ir la iglesia? ¿A quiénes debemos ir nosotros? Es así, por eso yo quiero compartir con ustedes la imagen de Cristo a través de esta persona, que a lo mejor no la conoces, que a lo mejor no has escuchado mucho de él, quizás no es tan famoso, pero ahí estaba él reflejando y mostrando el carácter de Cristo a través de su vida, a través de lo que él vivía y lo que hacía. Tal así fue su vida que la iglesia, cuando lo conoció, al pasar tiempo con él, al pasar una semana, 2 semanas, 15 días, un mes, un año, viéndolo, él se llamaba José, pero al ver cómo era su carácter, al ver cómo se manejaba, le cambió el nombre. Le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé. Le pusieron Bernabé porque significa el que consuela, el que anima, el que abraza. En castellano nosotros no tenemos realmente la riqueza de lo que significa esta palabra, en la cual ellos se basaron para cambiarle el nombre. Era aquel que inyectaba fe, ánimo, esperanza, el que abrazaba, el que levantaba, el que iba a los que nadie iba, el que estaba ahí para sostener, el que ponía el hombro y muchísimas características que tenía este varón. Por eso le cambiaron el nombre de José a llamarlo Bernabé, el que consuela. En Hechos capítulo 4, versículo 36, lo vamos a ver. Yo te animo ahí que lo puedas leer, seguro va a salir en la pantalla. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Él era Bernabé, hijo de consolación. Qué lindo es poder ver que esta persona, que a pesar de que tenía un nombre dado por sus padres, de que tenía una vida, pero después de haber conocido a Cristo, tenía un carácter, tenía una vida, que no solo se decía cristiano, que no solo se decía creyente, que no solo iba a congregarse o escuchaba los mensajes, sino que él vivía una vida diferente, la cual no era escondida, sino que era expuesta de tal manera que toda la iglesia decidió llamarlo hijo de consolación, el que consuela. Qué maravilloso. Yo me preguntaba, y un poco me daba humor y otro poco me asustaba. Si tendríamos que decirle a la iglesia o a los que nos rodean, según el carácter que tenemos, según cómo nos manejamos, qué nombres nos pusieran, cómo nos pondrían, cómo te dirían, qué nombre te cambiaría. Y bueno, ahí ya lo dejamos en tus pensamientos, ¿no? Pero qué bueno que puedan decir como a este varón. Vamos a seguir adelante con el mensaje.
Esta persona era aquella que inyectaba ánimo, esperanza, fortaleza, fuerza a aquellos que eran menospreciados. Ahí vamos al primer punto que quiero hablar. La palabra menospreciada en la Real Academia dice así: tener a alguien por menos de lo que merece. Yo no sé si en algún momento te has sentido despreciado o despreciada por alguien. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento sentirse despreciado, y es algo terrible, es algo horrible que pasa en nuestro corazón. Por lo general nos queda marcado nuestro corazón en nuestra infancia. Los niños somos crueles y nos pasa que por la manera de hablar, por el color de la piel, por la manera de vestir, es algo sencillo que pasa cotidianamente en la escuela, que pasa en los grupos donde se forman distintos grupos, y algunos se han sentido menospreciado por su forma de vivir, de pensar, de vestir o color de piel. Pero más aún, también, no solo en la adolescencia, en la juventud, sino que también en la vida misma nos podemos sentir menospreciados, tener a alguien por menos de lo que merece. Qué terrible es cómo está la sociedad hoy en día, donde se valora a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Y es importante que podamos nosotros enfocarnos hoy en que a Bernabé, al contrario de todo esto, se lo valoró por lo que era. Y qué lindo que puedan decir así de vos y de mí. En Hechos 11:23 vamos a leer: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Este era Bernabé, el que exhortó, animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Era él el que empujaba, el que animaba, el que les exhortaba a seguir al Señor. Pero para entender esto, ¿qué es lo que estaba diciendo Bernabé? Porque si lo vemos así, lo vemos como palabras simples que cualquiera puede decir, pero él lo estaba diciendo en un contexto. La iglesia a la cual él estaba viendo cuando llegó, dice, y vio la gracia de Dios, era la iglesia que estaba situada en Antioquía. Si nosotros vemos el contexto, vemos que en Hechos 2, que no lo tenemos, pero en Hechos 2 vamos a recordar que ahí es donde nació la iglesia. Vino el Espíritu Santo como un estruendo, lenguas repartidas, muchos se convirtieron al Señor y los judíos empezaron a predicar el Evangelio, se convertían, eran transformados, la iglesia se esparció y llegaron y predicaban en todos lados. Pero aquí pasó algo diferente. Llegaron a Antioquía. Estaba pasando algo maravilloso, había un avivamiento terrible. Pero en Antioquía, los judíos y las personas habían ido a predicar a los gentiles. Y Antioquía tenía una característica. Antioquía era una ciudad cosmopolita. Había romanos, griegos, árabes y una colonia de judíos. 500,000 de personas vivían en ese lugar. Era la tercera ciudad más importante en Roma, en el Imperio Romano. Estaba Roma, estaba Alejandría y estaba Antioquía. Y tenía esta característica, que era altamente depravada. En esa ciudad decía que era la cuna del culto a una diosa, Dafne. Que el culto
tenía que ver con que hagan muchas orgías en ese lugar para adorar a esta diosa. Y cuando los judíos oyen de lo que está pasando en Antioquía, se preguntaron. Empezaron a moverse en ellos todas las estructuras que había en el judaísmo. ¿Cómo podría una ciudad tan pecadora, como esa ciudad tan depravada, cómo en esa ciudad se iban a ir a animar a predicar el Evangelio, a predicar la palabra del Santo Señor? ¿Cómo iban a ir a ese lugar? Empezaron a moverse en ellos todas sus estructuras y todo su corazón empezó a inquietarse para ver qué pasaba en ese lugar. Entonces se preguntaron, ¿a quién vamos a enviar a Antioquía a ver qué es lo que está pasando? Y ahí vemos, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Por eso vemos en el versículo 11, 23 de Hechos, en el capítulo 11, versículo 23 de Hechos, que dice así: cuando llegó, ¿qué vio? Vio la gracia de Dios, que para los judíos no era simple de ver, no era algo simple de ver, que para ver la gracia de Dios había que vivirla. Él vio lo que vivía, él vio lo que había conocido, él vio lo que había experimentado, él vio la gracia de Dios. Y animó a todos a permanecer con propósito de corazón, fieles al Señor. No se asustó, no dijo, ni juzgó lo que estaba pasando en ese lugar. No rechazó. Él no menospreció lo que Dios estaba haciendo, no menospreció a las personas que estaban en ese lugar. Al contrario, Él los animó a que permanecieran fieles al Señor. Cuando ve la gracia de Dios, que es arrepentimiento, que es fe, vio la transformación de las vidas de esas personas. Él vio esas evidencias del Evangelio de Cristo viviendo en esta iglesia que comenzaba en Antioquía. Y por eso los anima. Los judíos tenían la idea de que el monopolio de Dios les pertenecía a ellos. Que si alguno quería llegar a Dios, tenía que pasar por la puerta de los judíos, tenía que circuncidarse, respetar los sábados y todas las fiestas y demás. Pero acá vio algo diferente. Bernabé vio el poder de Dios, la gracia salvadora, aquella gracia con la cual vino Jesucristo a quienes lo rechazaron. Pero ahora él estaba viendo que Dios no menospreciaba a aquellos que se entregaban de todo su corazón. Qué maravilloso, reconoció la gracia de Dios, porque él vivía la gracia de Dios todos los días. Él le dio valor a algo que era menospreciado. Y así dice la palabra, que Él escogió a lo vil y a lo menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Aquellos que son sabios en su propia prudencia, en su propio entendimiento, en su propia sabiduría, en su propia estructura.
Los judíos no lo podían entender, no lo podían aceptar, menospreciaban a los gentiles, pero Dios no. Ahí estaba él y Bernabé viendo la gracia de Dios en ese lugar. Primer punto es que Dios no te menosprecia. Segundo punto, Bernabé es hallado animando a la gente rechazada. Quizás también en algún momento te has sentido rechazado o rechazada. Vemos en Hechos 9, para seguir en contexto de lo que está ocurriendo en toda esta situación que estamos predicando, la conversión de Saulo. Hechos 9, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Saulo, vemos que él se ha convertido. ¿Se acuerdan cuando él tiene un encuentro con el Señor mismo, queda ciego? Y él le habla, Señor, ¿qué quieres? Es transformado, convertido. Ananías ora por él. Pero él, al querer juntarse con los discípulos, era rechazado. Podían tener las razones que tenían. Pues Saulo, como sabemos, había sido perseguidor de la iglesia. Había estado ahí cuando apedraban a su familia. Él estaba ahí cuando golpeaban a sus hijos, a sus maridos, cuando caían en las casas, persiguiéndolos para llevarlos presos. Había estado ahí cuando mataron a uno de ellos y ahora los discípulos no lo podían creer. Pero en el versículo 27 dice, entonces Bernabé, tomándole a Pablo, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé tenía la capacidad de ver lo que otros no veían. Bernabé tenía un corazón diferente. Bernabé estaba viendo la gracia poderosa de Dios en una persona la cual había sido enemigo de la iglesia. Pero no solo lo estaba viendo, sino que estaba actuando conforme a lo que él veía. Nadie creía en Pablo, pero él lo tomó a su cargo. La Real Academia dice que rechazo es mostrar oposición, desprecio por una persona. Y eso mismo, los discípulos, es lo que hicieron con Pablo. Pero Bernabé era ese tipo de persona que podía ver lo que otros no veían, el potencial, lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Pablo, lo que Dios estaba obrando, lo que Dios veía de Pablo y no lo que había pasado en su vida anterior. Bernabé no juzgaba por lo que había acontecido tiempo atrás en la vida de Saulo, lo que hacía y lo que había hecho. Bernabé veía con los ojos de Dios, con un corazón compasivo
aún por aquellos que parecen no merecer la gracia y el amor de Dios. Es terrible saber que esto aún pasa, el rechazo a las personas por lo que han hecho anteriormente. Pero es bueno poder tener el corazón que tenía Bernabé. Él vio lo que otros no veían. Y si volvemos al punto anterior, cuando Bernabé va a Antioquía y ve lo que está sucediendo en Hechos 11, 25 y 26, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Y se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Miren lo que había visto Saulo, que Bernabé, que los discípulos de Cristo no habían visto. Había un gran potencial en Pablo. Bernabé lo trajo a Antioquía. Se quedaron allí predicando, enseñando la palabra del Señor. Pasó tal avivamiento en ese lugar que quedó marcado en la historia y en la palabra, que fue la primera vez que se les llamó cristianos a los que creían en Cristo. Porque antes eran judíos cristianos. No podías ser cristiano sino ser llamado judío. No podías creer en Cristo. No podías creer en Dios sino tener el judaísmo marcado en tu vida. Era la primera vez que se les llamaba cristianos a aquellos que creían en Cristo. Eso quedó marcado. Y esto sucedió con aquel que había sido rechazado por los mismos discípulos. Bernabé se acercó al que nadie se acercaba. Y él era movido como Jesús fue movido a buscar a aquellos que fueron rechazados. La iglesia tiene que volver a esto. Acercarse a aquellos que nadie se acerca. Hoy para todos es lindo y es fácil querer sacarse una selfie con alguien famoso, con alguien que tiene éxito en la vida, pero no, nadie quiere sacarse una foto, una selfie con alguien que no conoce a nadie, con alguien que siempre está sentado allá atrás, con alguien que no lo conocen, con alguien que a los ojos naturales no tiene los aspectos que el mundo pone para poder acercarse. Pero la iglesia de Cristo no tiene que ser así. Hay que ir a donde nadie va. Hay que ir con ese que nadie quiere estar. Bernabé, como tercer punto, fue a los descalificados. ¿Cuántos hay descalificados? ¿Cuántos hay descalificados en este tiempo? No en la escuela, ni en los estudios. Eso ya es otra cosa aparte. Si no les va bien ahí, pónganse las pilas y estudien, viejo. Pero la Real Academia Española sobre la palabra descalificado dice esto: desacreditar, desautorizar, incapacitar o eliminar a alguien de una competencia por falta de las normas establecidas. Desacreditar, desautorizar, incapacitar o eliminar a alguien
de una competencia por faltar a las normas establecidas. Descalificados. ¿Quién es descalificado? Ahora, en lo que vamos a hablar, era un joven llamado Juan Marco. ¿Y quién lo descalifica en este caso? Fue el mismo Pablo, aunque tenía sus razones, en Hechos 15, 37 y 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Y Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Miren lo que pasó en este lugar, en este momento. En el 37, Mica, por favor, dice, Bernabé quería que llevasen contigo a Juan Marco. ¿Quién era Juan Marco? Muy poco sabemos de él como de Bernabé. No era tan famoso como lo fue también Pablo después. Pero resulta que en el primer viaje misionero, donde ellos salían a predicar el Evangelio, Juan Marco decide desembarcarse. No se sabe por qué, no sabemos si fue el miedo al peligro que iba a pasar, no saben si extrañaba a sus padres, no se sabe por qué, pero él decide abandonar el barco, digamos. Como muchos cristianos, como muchas personas deciden bajar los brazos, desanimarse, abandonar el barco. Y 2 años más adelante pasa lo que sucedió acá. En el 38, si no mal recuerdo, a Pablo no le pareció bien llevar a Juan Marco, porque no se olvidó de lo que había pasado. Pablo era una persona rígida, dura. A la primera de cambio nos abandona, a la primera de cambio baja los brazos. Y al contrario de Pablo, Bernabé, quien había sido mentor de Pablo, quien había sido quien le extendió el brazo cuando nadie se lo extendía, cuando todos lo rechazaron, cuando todos lo dejaron de lado, vuelve a tomar la misma actitud y decide que en vez de ir a ese viaje misionero con la persona que estaba firme en Cristo, a la persona más madura, decide tomar a aquel débil, a Juan Marco. Decidió ir con él a predicar el Evangelio. Bernabé otra vez vio lo que otros no habían visto. Juan Marco, un joven que pudo tener sus temores, sus miedos, sus fracasos, sus errores, como todo, había sido rechazado por Pablo. Pero 11 años después de este acontecimiento, Pablo escribe una carta desde la cárcel: mándame a Marcos, que me es útil para el ministerio. Muchas circunstancias en la vida nos pueden llevar a querer habernos bajado del barco. Decepciones, dolores, tristeza o miedo, temores. Hasta nosotros mismos a veces nos decepcionamos de nosotros mismos y no nos damos una segunda oportunidad.
Muchas veces nosotros renunciamos o en algún momento quizás renunciaste a Dios o a algo de Dios. Dejaste ministerio, dejaste servicio, dejaste de orar, dejaste a Dios. Pero eso no quiere decir que Dios renuncie a ti. Y ahí estaba Bernabé, demostrando ser la oración en silencio de muchos. Los ciudadanos de Antioquía en silencio gritaban en oración: mándanos a alguien. Ahí estaba Bernabé representando a Cristo. Pablo mismo, a un costado, convertido, sin entender mucho, queriendo servir a Dios, rechazado por los mismos discípulos. Ahí estaba la oración contestada de Pablo: envíanos a alguien, que me siento rechazado. Ahí estaba la iglesia, era Bernabé presentado en ese lugar. Juan Marco mismo, rechazado, necesitando de alguien que crea en él, aunque se había equivocado, aunque había fallado. Y allí estaba Bernabé, ahí estaba Dios. Ahí estaba la palabra de Dios, como hoy está llegando a tu casa. No soy yo, no es Gisela, no es la iglesia, es Dios. Que aunque te hayas bajado del barco en algún momento, Dios nunca renuncia de ti. Aunque hayas renunciado, querido renunciar, Él está ahí. Ese era el mensaje de Bernabé. No era subirse a un púlpito. No era ser famoso. Si bien podemos ver, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento y Juan Marco escribió el segundo libro del Evangelio cuando abrimos el Nuevo Testamento. Ellos llegaron a ser más famosos que su mentor. Ese era el mensaje de Bernabé. Su vida misma queriendo animar, consolar, fortalecer a aquellos que habían sido menospreciados, aquellos que habían sido desaprobados, aquellos que habían sido rechazados. Así que yo te animo ahí donde estás, que si el Señor habló a tu corazón, que creo que así fue, puedas permitirle, como en su momento la iglesia de Antioquía permitió que se establezca Bernabé y Saulo a predicarles y enseñarles, como Pablo permitió que Bernabé le dé una oportunidad para ir con él cuando se sentía rechazado, y como Juan Marco también le permitió a Bernabé darle una oportunidad y luego convertirse en quienes son. Tú le des la oportunidad a aquel que puede cambiar tu historia una vez más. Y ese es Jesucristo, que está hablando a tu corazón. Él es el que viene a buscarte en esta noche, el que vino a buscarte. Dale la oportunidad, iglesia, para que Él haga contigo lo que Dios ya soñó y pensó de vos y para vos. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Fuiste menospreciado o menospreciada.
Fuiste rechazado o rechazada. Fuiste descalificado o descalificada. Eso es lo que el enemigo quiso hacerte creer, la vida, las experiencias que te tocaron vivir. Pero eso no te tiene que detener. Hasta te quisiste bajar del barco, desanimaste, te desafectaste de la iglesia. Pero hoy el Señor viene a buscarte. Para que les des una oportunidad de hacer contigo lo que otros no ven, porque Él ya lo vio. De que te conviertas en aquella persona que Él ya soñó, para que sus proyectos, sus planes, sus propósitos sean cumplidos en ti una vez por todas, porque ese va a ser el momento donde va a llegar el gozo en tu vida. Pero solamente vos podés permitirle a Él que cumpla su propósito en ti. Y si ese es tu deseo en esta noche, te invito a que hagas una oración y que le permitas a Jesús entrar en tu corazón una vez más. Y que pueda ahora sí cumplir su propósito en tu vida. Si ese es tu deseo, haz esta oración conmigo. Señor, en esta noche yo reconozco que quizás fui rechazado, fui menospreciado, quizás fui descalificado, pero hoy me encuentro necesitado de ti, necesitada de ti. Que tú no rechazas, no menosprecias, no descalificas. Que tú tomas todo ese dolor de mi corazón para transformarlo en victoria, en gozo, en alegría. Señor, te pido que entres a mi corazón, que me sanes, que me des una nueva vida. Reconozco que he fallado, que me he equivocado. Te pido perdón. Comencemos de nuevo. Establece tu reino en mi vida y cumple tu propósito. En el nombre de Jesús oramos y te doy gracias. Amén. Amén. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros. Y yo creo que viene ese tiempo para la iglesia, que puedan ser los Bernabé de aquellos que están clamando a gritos en silencio la necesidad de su corazón, aquellos rechazados, apartados, menospreciados. Ahí es donde tiene que estar tu iglesia. Ahí es donde tú llamas, Señor, que seamos las respuestas de sus oraciones, de sus necesidades. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego, la iglesia sea transformada y refleje el carácter de Cristo en cada uno de ellos. En este lugar donde tú nos estableciste, Señor. Gracias, Señor, porque en este lugar es donde podemos ser luz. Gracias, Señor, porque hay una iglesia viva que se levanta, Señor, para aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús yo los animo como Bernabé a esta iglesia de Antioquía, que permanezcan fieles al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Y antes de irme y de saludarlos, quiero darles la noticia de que el domingo que viene vamos a estar teniendo nuestro primer culto presencial. Así que vamos a estar ahí preparándonos para vernos los ojos,
por lo menos aunque estemos con barbijo, poder estar juntos, unidos, alabando al Señor, este tiempo que tanto esperamos. Yo creo que es un tiempo diferente, es la palabra que Dios nos dio para un comienzo nuevo. Comencemos de nuevo de otra forma. Crezcamos en el Evangelio, avancemos a lo que Dios quiere sin importar lo que hemos vivido anteriormente. Amén. Yo te animo ahí donde estás, que puedas invitar a un amigo, que puedas invitar a una amiga, que puedas anotarte con tu discipulador, anotar a tu amigo, a tu amiga y podamos juntos congregarnos el domingo que viene, que tenemos Santa Cena. Amén. Dios te bendiga mucho. Nos estamos viendo el miércoles en la reunión de oración. Dios te bendiga. Establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, establece tu reino aquí, toma dominio sobre mí.